La palabra entonces está en Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Pero vamos a la lectura del 1 hasta llegar al 5. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y hoy dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermanos, cuando me tocaba hoy día predicar y darle gracias al Señor porque me toca dar el último sermón del año, si no mal recuerdo, también me tocó hacer el primer sermón de este año. Entonces quiere decir que soy un cristiano entremista, porque comienzo y cierro. En el buen sentido de la palabra, hermano, no lo voy a quemar la casa ni nada, sino que es para hacer un recuento más o menos. Y cuando la palabra del Señor hoy día nos habla de gentileza, nos habla de una característica que ya prácticamente no la encontramos en este mundo. Tendemos a pensar que la gentileza es ver un auto que se estaciona, cuando su esposo le abre la puerta, su mujer dice adelante, tendemos a pensar que ahí está incluida la gentileza. O tendemos a pensar que la gentileza es adelante, pase usted primero, después paso yo. ¿Se da cuenta? Estamos viendo que en ese gesto se expresa la gentileza. Y cuando leí la palabra del Señor, yo dije, aquí voy a batir el récord mundial de la predicación más corta, porque gentileza, dije yo, con eso yo creo que ya está definida la palabra gentileza. Pero cuando empecé a estudiar la palabra y cuando empecé a ver la definición de gentileza, dije, caramba, qué importante la gentileza. Entonces, entremos en materia. ¿Qué significa la palabra gentileza? Viene del griego epieikis, siempre me confunde el griego, epieikis, que es una palabra griega que es muy difícil de traducir al castellano. ¿Y por qué es difícil de traducir al castellano? Porque tiene y es muy rica en significado, es muy rica en matices. No podemos definir la gentileza como una sola característica, no. A la luz de lo que vamos a ver hoy día, encierra muchas características y muchas marcas distintas que van definiendo la palabra gentileza. Entonces, lo que hoy día vamos a hablar, la gentileza, que es lo que hoy día queremos, a través de lo que Pablo estaba enseñando a los hermanos en Filipo, y lo que quiere enseñarnos ahora también, es que la gentileza debe conformar el carácter del cristiano. En el carácter suyo y en mi carácter como hijo de Dios, como cristiano, debe y tiene que estar la gentileza. Pero para hablar de gentileza no podemos obviar el gozo y tampoco podemos obviar la firmeza, que están incluidas en la enseñanza de hoy día. ¿Qué podemos decir de la gentileza? La Biblia, la versión internacional, dice y define la gentileza como amabilidad. La Biblia, Dios habla hoy, también dice y define la gentileza como personas bondadosas. La Reina Valera, traducción 1977, nos dice que la gentileza es mesura, persona y hombre cristiano mesurado. Reina Valera, versión antigua, también nos dice que la gentileza tiene que ver con modestia, con sencillez. Y la Biblia de las Américas vuelve a recalcar, el carácter de la gentileza como bondad, como persona bondadosa. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que la palabra gentileza es algo importante y algo que tiene y debe estar conformando el carácter del cristiano. No puedo obviar lo que dice la enseñanza hoy y no puedo dejar fuera que también el carácter del cristiano tiene que estar conformado, como lo dice el versículo 1, por firmeza. Y tampoco puedo dejar fuera que el carácter del cristiano tiene que estar conformado por gozo. Por lo tanto, el carácter del cristiano, lo que se tiene que expresar en usted y en mí es firmeza, gozo, y lo que hoy día vamos a ver es gentileza. Hermano, y si hay algo que debemos tener en claro, que la gentileza debe brotar en forma espontánea y natural en usted por obra del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros.
Cuando el Espíritu Santo está vivo en mí, cuando yo le doy expresión al Espíritu Santo mediante el escuchar la palabra del Señor, mediante el reunirme con mis hermanos, quiere decir que el Espíritu Santo está vivo, la gentileza brota de forma natural. Naturalmente, mi forma de expresar es una forma gentil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que debe dominar nuestra vida y mi vida, está libre y se nota cuando estoy constantemente involucrado en la palabra y en el conocimiento del Señor. Pero la palabra del Señor que hoy día estamos viendo, que el apóstol está diciendo a los hermanos de Filipo, que no solamente estaba preocupado de la felicidad y el gozo que ellos debían experimentar y que debían manifestar el carácter del Señor, sino que también estaba preocupado de que el gozo y las características que deben estar y deben componer el carácter del cristiano fueran manifiestas, que no fueran escondidas, que podamos darnos cuenta al mirar a una persona, este es cristiano, porque está manifestando la característica del cristiano. Esa era la preocupación que Pablo tenía en esta enseñanza. En el estudio anterior, cuando hablábamos del gozo, también se nos decía que los cristianos tristes e infelices no solo no anuncian eficazmente el Evangelio de Jesucristo, sino que desvirtúan la gloria del Señor. Por lo tanto, nos están revelando el verdadero carácter que debe tener un hijo del Señor, un verdadero cristiano. Y la palabra de hoy nos está diciendo que la parte esencial suya y mía como hijos de Dios es que debemos manifestar la gentileza. Y más encima, en esta instrucción, se nos añade que esa gentileza debe ser conocida de todos los hombres. Se nos está poniendo un poquito cuesta arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos entender? No puedo hablar de gentileza si no está involucrado el gozo. No puedo hablar de gozo si no está involucrada la firmeza. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando aquí a los hermanos de Filipo, le está dando instrucciones. Le está diciendo que tu carácter como cristiano debe reinar la firmeza, debe reinar el gozo, y hoy nos está diciendo que en cada uno de nosotros debe reinar la gentileza, que encierra muchos conceptos. Cuando la palabra del Señor nos decía regocijarnos en el Señor siempre, nos estaba exhortando a expresar algo. ¿No es cierto? Cuando el Señor te dice regocijarte en el Señor siempre, te está mandando a que tú debes expresar algo. Tu cara, tu rostro, tu forma de actuar, tu forma de proceder, debe expresar gozo. Y ese gozo está dado porque entiendo que soy salvo y perdonado por Cristo. Cuando yo entiendo que soy salvo y perdonado por Cristo, cuando entiendo la obra perfecta que Cristo hizo por cada uno de nosotros, mi vida transita en gozo. Mi vida transita en alegría. Y eso se expresa en la simiente. Sonríe, hermano, Dios te ama en esta hora. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice que debemos, cuando habla de regocijarnos en el Señor siempre, nos está diciendo que debemos expresar algo. Y aquí nos pone difícil. Cuando nos habla de gentileza, nos dice y nos está exhortando a que debemos cumplir y practicar algo. ¿Y qué es lo que debemos practicar cada uno de nosotros? Algo que nos cuesta mucho, el dominio propio. Permiso. Si hablamos de gozarnos en el Señor, si hablamos de alegrarnos en el Señor, la palabra del Señor nos está diciendo que tú puedes expresarlo cantando, tu ser puede dar cuenta de que tú estás contento. Pero cuando hablamos de que tu gentileza debe ser conocida de todos, involucra también el concepto de mesura. Tú tienes que ser un hombre mesurado, tú tienes que ser un hombre templado, tienes que haber autocontrol en tu vida. De modo que el mandato que hoy el Señor nos da es que se me invita a considerar en el Señor en mi gozo. Cuando yo expreso el gozo es porque estoy considerando al Señor. Y recuerde la enseñanza pasada, cuando nos hablaban del gozo, que a mí me impactó mucho y me recordó mucho. Yo expreso el gozo cuando entiendo que Dios tiene dominio de todo lo que ocurre en mi vida. Cuando yo descanso en el Señor y sé que Dios tiene dominio de lo más grande hasta lo más mínimo de mi vida, yo empiezo a expresar el gozo. Se expresa el gozo en mi vida. Nos está llamando a expresar el gozo. Y aquí nos pone difícil. Cuando el Señor nos dice que expresemos la gentileza, nos exhorta a ser semejante al Señor. Difícil tarea. Se nos pide, hermano, que cuando expresemos la gentileza, se nos pide que nos comportemos y actuemos exactamente tal como lo hizo Él cuando estuvo en la tierra. Afrontando las pruebas, afrontando las contradicciones de la vida que cada uno de nosotros tenemos que afrontar. Entonces aquí nos encontramos con el concepto de gentileza cara a cara con uno de los conceptos más elevados que nos exige el ser cristiano.
Ser gentil significa imitar a Cristo. Por lo tanto, frente a esta pregunta de lo que significa la gentileza, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué será más fácil? ¿Regocijarnos aún en la tribulación o hacer que mi gentileza sea conocida de todos? Pregunta que cada uno debiera contestarse. Hermanos, y cuando hablamos de que la gentileza involucra que yo debo imitar a Cristo, esto va acompañado con lo que nos dice el libro en Primera de Juan, la palabra del Señor, cuando nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos dice, el que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, ¿qué añade? Debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, si en mí se tiene que expresar la gentileza, tengo que andar como Él anduvo, tengo que imitar cómo se conducía Cristo. Cuando nos dice el Señor que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor también nos está diciendo que Él está cerca para ayudarnos y para reconfortarnos y para poder capacitarnos en esa situación que se torna muy difícil quizás para cada uno de nosotros poder cumplir. Hermanos, y es grande ver que en esta enseñanza, que en estas instrucciones, cuando vemos el versículo 1, cuando Pablo dice a los hermanos en Filipo, estad firmes, luego en el versículo 4 nos dice, regocijados en el Señor siempre, y hoy día nos dice en el versículo 5, que nuestra gentileza sea conocida de todos. Lo que está haciendo Pablo hoy es darnos una instrucción de cómo debe ser el carácter del cristiano, pero esto va acompañado de doctrina. Entiéndame una cosa, con el primer versículo 1, cuando el Señor dice, estad firmes, ahí está la instrucción, usted debe estar firme como hijo de Dios. ¿Y dónde está la doctrina? Cuando dice, en el Señor. Cuando nos dice estar gozado, usted debe manifestar el gozo, pero ¿gozado en qué? En el Señor. Ahí está la doctrina. Y hoy nos dice la palabra del Señor que nuestra gentileza debe ser manifestada a todos los hombres. ¿Y dónde está la doctrina? El Señor está cerca. ¿Y por qué es importante la doctrina? Porque la doctrina es lo que nos da la firmeza y es lo que nos da los pilares y es lo que nos da el marco en donde debemos desarrollarnos. Cuando aprendíamos la historia de la iglesia, sabíamos que había 3 pilares doctrinales que conformaban la historia de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuáles son? La autoridad de la palabra del Señor, la suficiencia de la palabra del Señor mediante la obra de Cristo y la santidad de la oración. ¿Se da cuenta? Esos son los pilares doctrinales que cada uno tenemos que tener grabados y firmes en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando Pablo da la instrucción de que debemos ser firmes, de que debemos ser gozosos y de que debemos manifestar siempre, sea conocida de todos nuestra gentileza, la doctrina, ¿por qué es importante? Porque cuando yo entiendo la doctrina me capacita y lo capacita a usted para poder cumplir este mandato. Cuando yo entiendo la doctrina, yo entiendo a quién sirvo, entiendo en qué terreno me estoy moviendo, soy capaz de cumplir el mandato. Soy capaz de llenarme de firmeza, de buscar la firmeza, soy capaz del Señor pedirle el gozo si no lo tengo y soy capaz de andar con gentileza. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de gentileza? Pablo aquí no se refiere al buen carácter, porque tendemos a pensar que una persona gentil está todo el día riendo, adelante, buenos días, ¿no es cierto? No se refiere al buen carácter. Tampoco habla de psicología o temperamento, ni tampoco podríamos decir que una persona gentil podríamos denominarla como que es una persona ambigua, que nunca queda mal con nadie. Yo puedo ser gentil y no quiero quedar mal con usted, sí, adelante, sí. No quiere quedar mal con nadie, que es una persona ambigua, no. Tampoco está diciendo que una persona gentil es una persona floja, tampoco. Tampoco está diciendo que es una persona falta de carácter, porque en el versículo 1 me está diciendo que debo estar firme, ¿no es cierto? Por lo tanto, la persona gentil, el cristiano que expresa la gentileza como un carácter en su vida, es una persona que no anda con ambigüedades. Es una persona que tiene clarita su doctrina y se mantiene en la doctrina y nadie lo mueve de ahí. Una persona que manifiesta la gentileza, el cristiano que manifiesta y debe manifestar la gentileza, no hace coalición con cualquier persona. No presta oído a palabras o a enseñanzas que quieren sacarnos de la verdadera doctrina. No, él no hace coalición con eso. Él está firme en su convicción y él está firme en la doctrina. Y por último, la persona gentil es una persona, insisto, que se manifiesta con gozo, que siempre está el gozo en él.
Él manifiesta su firmeza, Él manifiesta su convicción, pero siempre lo hace con gozo. Sigamos. Dijimos también que la palabra gentileza y la definición de gentileza era que en cada uno tenía que haber dominio propio. Tiene que haber un autocontrol. Tiene que haber un control sobre nuestro espíritu y sobre cómo reaccionamos. Y hermanos, y es hermoso si vamos a la historia de la palabra del Señor, cuando nos remontamos al libro de Génesis, en los últimos capítulos ya, cuando vemos la historia de José, ahí vemos cómo la gentileza se expresa en él. Si hacemos un recuerdo de cómo fue la vida de este joven José, fue un hombre especial al Señor, fue un hombre que siempre tenía temor de Dios, fue vendido por sus hermanos, pasó lo más terrible, que fue despreciado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, y en un momento, porque déjeme decirle algo, cuando se expresa la gentileza en usted y en mí, somos vistos de manera diferente. Algo tienes tú, dice la gente, algo tiene algo diferente tiene, y es porque la gentileza se expresa en ti y debe expresarse en mí. Y esa gentileza que se expresaba en José lo llevó a trabajar en la casa de Potifar, que era el líder de la guardia del faraón. Y en un momento, hermanos queridos, Potifar lo dejó a cargo de su casa y la instrucción era que él estaba a cargo de todos sus bienes, pero no debía tocar a su esposa. Y la esposa lo asediaba, la esposa quería estar con él, la esposa lo atosigaba. Pero hermano, es hermosa cuando usted lee esta palabra, cuando José enfrenta a esta mujer que lo asediaba, y ahí se expresa la gentileza cuando él le dice a ella, ¿cómo yo haría este mal? ¿Cómo yo podría equivocarme? ¿Cómo yo podría hacer este mal y pecar contra Dios? Palabras sencillas, palabras sutiles, pero que dan cuenta que en José estaba conjugada la gentileza, estaba conjugada la firmeza, estaba conjugada la convicción, en él se conjugaba todo. Es así como debemos transitar nosotros, hermanos, que la gentileza nos dé esa firmeza para poder rechazar el pecado y tener dominio propio. En José estaba manifiesto el dominio propio. Él se mantuvo firme a sus convicciones y él dijo, ¿cómo podré yo generar este pecado ante Dios? Gran, sencillas palabras, pero que nos conmueven al saber el autocontrol y la gentileza que se manifestaba en ese Hijo de Dios. Por lo tanto, la gentileza significa no hacer, el dominio propio, hermano, que involucra la gentileza, significa no hacer valer los derechos de uno hasta las últimas consecuencias. Debo estar libre de este espíritu que lo exige todo en cada situación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en mí no obra la gentileza, lo que yo digo es y defiendo mi palabra hasta la muerte. Y no soy capaz de escuchar al resto. Es lo que yo digo y yo tengo la verdad. Ahí no está actuando la gentileza y no está actuando el dominio propio. Lo que Pablo nos quiere decir ahora es que tenemos que tener la capacidad de diferenciar lo que es de vital importancia. En lo que es de vital importancia, ahí yo soy firme. Ahí yo no doy ni un pie al lado. Pero en las cosas que no son tan vitales, que no son tan impugnables, puedo ser razonable, puedo ceder. Pero en las cosas vitales, por ningún motivo. De esa forma, estoy manifestando que mi carácter como cristiano está gobernado por la gentileza. Y todo esto, hermano, hacerlo acompañado del gozo y hacerlo acompañado de amor. Amor por los hermanos, amor por el cuerpo de Cristo, pero por sobre todo eso, por amor a Dios. Dice que vuestra gentileza sea conocida de todos, significa, vuelvo a insistir, en que debe haber control en nuestro expresar. Que la gentileza sea conocida de todos, que no debo ser demasiado eufórico, debo ser siempre un hombre templado, un hombre con autocontrol. El término gentileza conlleva, y también indudablemente, la idea de paciencia. Esto es un estado donde uno no se ofende con facilidad. Hermano, si tú disfrutas de esta cualidad, significa que tu personalidad está dotada de la gracia cristiana. Cuando en usted gobierna la paciencia, quiere decir que la gracia de Dios está sobre usted y eso significa que tú vas a ser capaz de soportar cualquier ataque que llegue sobre tu vida. Eso significa que tú vas a ser paciente con aquel débil, lo vas a levantar y lo vas a poder sobrellevar. Qué hermoso es tener paciencia, hermano. Pacientemente, el hombre paciente no se ofende con facilidad, no se ofende.
es capaz de soportar los ataques. Y podemos también encontrar este ejemplo en Pablo. Jamás vimos una actitud de violencia en Pablo. Él siempre se condujo con paciencia. Él siempre se condujo con firmeza en la doctrina, pero con paciencia y con amor. Los cristianos, hermanos, no solo son personas que conocemos del gozo, también conocemos del sufrimiento, y deje de decirle que muchas veces más que cualquier otra persona. Pero ¿sabe qué? Cuando la gentileza está en usted, esto no gobierna su dominio, esto no domina su vida. Cuando usted, la gentileza está en su corazón y domina su ser, sabe que el gozo y la dureza y la prueba no domina su ser, porque usted descansa en Cristo, porque su confianza está en el Señor. No tiene dominio sobre usted. Por eso, hermanos, es fuerte y es complicado ver hermanos que manifiestan excesiva alegría o al otro día usted los ve tristes, bajoneados. Y eso tiene que ver con lo que dice el libro de Santiago. Y aquí, hermano, yo tengo que hacer un mea culpa. Cuando dice el hombre de doble ánimo. Cuando yo no entendía esto, le decía, Señor, dame doble ánimo para ser un hombre. No uno, dame 2 ánimos. Y ojalá 3, para ser más firme. Pero ahora entiendo a la luz de la palabra que no. Porque les dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día usted lo ve eufórico, saltando, riendo, y otro día lo ve triste, lo ve acongojado. El hombre y la mujer cristiana, que su carácter está dotado por la firmeza, está dotado por el amor, está dotado por el dominio propio, se mantiene constante, se mantiene parejo. Usted puede ver a su hermano, verlo probado, verlo con muchas tristezas en su corazón, pero siempre lo ve contento. Siempre lo ve tranquilo. Me gusta ver a su hermano, siempre anda contento, sabiendo que está cargado de problemas, pero ese hermano descansa en el Señor. Su confianza y su tranquilidad está en el Señor. Por eso que en Él está y se expresa la gentileza. Dios los bendiga. Hermanos, siempre debemos insistir en que debe estar la gentileza en nosotros. Y el ejemplo más potente de gentileza lo hallamos en Cristo. El ejemplo perfecto de gentileza. Le invito a que busque en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Mire qué gran ejemplo nos da el Señor de gentileza perfecta. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice, versículo 21 dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, mire, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué decía el concepto de gentileza? Que debemos andar como Él anduvo. Versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y aquí está lo grande en el versículo 23. Dice, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padeció, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se da cuenta? Ahí está la gentileza en su expresión perfecta. Y a nosotros, ¿qué nos cuesta, hermano? Escuchamos que nos esperan. ¿Quién fue? ¿Dónde fue? Y nos arremangamos el tiro. ¿No es cierto? Por Dios que nos cuesta, hermano. Y a Cristo lo atacaron, a Cristo lo escupieron por causa suya y por causa mía. Y Él no abrió su boca. Él encomendó su causa al que juzga justamente, que es Dios. Así debemos actuar cada uno de nosotros, cuando en su carácter y en mi carácter está dominado por la gentileza. Dios tenga misericordia. La pregunta resalta, y hay una pregunta que nos resalta, ¿cómo y a quién ha de manifestarse la gentileza? Bueno, vamos al mismo libro de Pedro, al mismo libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 17 y 18. Mismo libro de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 18. ¿Qué nos dice? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí se nos pone difícil. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ayúdanos el Señor. Y la palabra del Señor nos dice que nuestra gentileza debe ser conocida de los hombres buenos, de los que nos tratan bien,
de los que nos dicen eres lindo, Alvarito. No, dice de todos los hombres. Vale decir que mi gentileza debe ser conocida del que me dice que estoy bien, pero también de aquel que habla mal de mí, de aquel también que me calumnia. También mi gentileza y su gentileza debe ser conocida. La palabra dice que el que mal le trata, usted trate, devuélvale con bendición. Y ahí se está notando su gentileza. Pareciera, hermanos queridos, llegando al final, que es muy difícil lograr esto, ¿no es cierto? Pensábamos que ser gentil era ser simpático, adelante, abrir la puerta. Pensábamos que era solamente, pero hoy la palabra del Señor nos está diciendo que ser gentil es imitar al Señor, tener dominio propio, ser capaz de refrenarme, ser capaz de controlarme, no ser eufórico, no demostrar mi alegría ni mi tristeza, sino que ser un cristiano constante. Siempre en mi expresión tiene que haber un gozo, porque el gozo, como también nos enseña la lección anterior, es nuestra fortaleza. El gozo es su fortaleza y mi fortaleza. Por lo tanto, lo que cada uno debemos expresar es gozo. Pero ¿cómo logramos esto, hermano? Se ve difícil. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Quién nos puede capacitar para esto? Y la respuesta es hermosa cuando la palabra nos dice, el Señor está cerca. Qué hermosa respuesta. La respuesta del Señor está cerca, dice, es la forma que tiene Pablo de decirnos que debemos aprender a ser cada vez más indiferentes con este mundo. Esa es la forma, hermano. Lamentablemente, cada día más queremos amistarnos con el mundo, estar más cerca del mundo, como que nos sentimos bien. Pero hoy Pablo le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que la forma en que yo puedo lograr esto es tener cada vez más rechazo hacia las cosas del mundo y sus caminos. Como cristianos, hermanos, tenemos una idea renovada, completamente. Vemos las cosas siempre a la luz del Señor, lo vemos todo a la luz de la salvación que trajo por medio de su vida. Ahora lo vemos todo por su nacimiento, ahora lo vemos todo por su muerte, ahora lo vemos todo por su resurrección, y mire qué maravilloso. Y ahora lo vemos todo por el hecho de que Él va a volver a la tierra, a vencer a sus enemigos y a introducir un orden completamente nuevo. Hermanos, escuchen, el Señor está cerca. Ese Señor está cerca, saber que Dios está cerca es lo que me capacita a usted y me capacita a mí para poder cumplir y que en mi vida esté dominada por el gozo, esté dominada por la firmeza y esté dominada por la gentileza, que involucra paciencia, bondad, templanza y muchas otras cosas más. Termino diciendo que Santiago nos dice tener paciencia hasta la venida del Señor. No es hasta mañana, no es hasta pasado, sino que mi paciencia y su paciencia nos debe acompañar hasta la venida del Señor. Ahora, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Ahora que llegamos a este fin de año, donde siempre hacemos una introspección de la palabra, ¿no es cierto? Como que meditamos cómo ha sido el año, cómo nos hemos conducido en este año, cómo ha sido mi actuar en este año. Referente a la palabra que hemos hoy escuchado y hemos aprendido, ¿te has conducido tú con gentileza, hermano? ¿Ha habido bondad en tu actuar, en tu desarrollo de este año dentro del cuerpo de Cristo? ¿Has tenido paciencia, hermano? ¿Has podido soportar al hermano que es débil? ¿Has tenido paciencia en tu familia? ¿Has tenido mesura? ¿Has sido exagerado en tu alegría o exagerado en tu enojo o demostrando que estás con problemas? ¿Cómo ha sido tu caminar? ¿Ha habido gentileza en tu actuar como hijo de Dios? La otra pregunta, ¿cómo estás trabajando en la obra del Señor? ¿Estás trabajando relajado pensando, no, si el Señor viene en 500 años más? Recuerda que la palabra dice, el Señor está cerca. Por lo tanto, mi trabajo, su trabajo, cómo yo debo estar en Cristo, contento porque el Señor está cerca. Y la palabra del Señor dice, erguid vuestras cabezas porque el fin está por venir. Por lo tanto, mi trabajo, su llegada a la casa es venir contento, es venir alegre, es demostrar el gozo, es demostrar la firmeza, es demostrar la gentileza, porque el Señor está cerca. El Señor le guarde y el Señor le bendiga en esta hora. Oremos al Señor.